Ahora pasamos al segundo tema macro de este módulo, de esta lección número 3, que es la articulación a la acción policial y, por supuesto, CEPTED. La relación del proceso policía versus ISO 22341, que es el proceso CEPTED. Vamos a conocer un poquito respecto al proceso de policía comunitaria y vamos a relacionarla y encontrar una correlación en cuanto tiene que ver al proceso CEPTED. Esto desde la parte gráfica de los procesos para entrar a una parte práctica, ¿sí? Como podemos observar, el proceso de policía comunitaria nace fundamentalmente de la participación ciudadana. Y cuando hablamos de participación ciudadana, el modelo de unidad de policía comunitaria, que ya lo mencionamos anteriormente, territorio, responsabilidad, tiene una área específicamente donde debe actuar, debe coordinar y debe ejecutar sus programas, sus proyectos y, por supuesto, sus servicios. Hablamos de una delimitación territorial, y esa delimitación territorial, que es en este caso el barrio o el conjunto de barrios, donde una vez delimitado esta parte, el policía comunitario lo que hace es un diagnóstico. Ese diagnóstico está relacionado específicamente con el levantamiento de perfiles fijos y dinámicos, más la utilización de información de todos los problemas que se suscitan en el territorio, que es la información de delito y violencia proporcionada por el DAID de la Policía Nacional hasta llegar a circuito, por supuesto, ¿no? Una vez conocida esa información, se hace un análisis respectivo, encontrar los focos de inseguridad y elaboran su plan de acción para que se lo ponga en ejecución en un determinado tiempo. En este caso, por lo general, es en un año, ¿no? Una vez que ellos ejecutan su plan de acción, donde están orientadas actividades que en coordinación con la policía, con la comunidad y el gobierno local, para reducir la problemática de esos focos de inseguridad, la violencia y, por supuesto, el delito. Finalmente está el tema de una evaluación y rendición de cuentas, que lo hacen a la comunidad y registran, por supuesto, su trabajo para los posibles análisis posteriores. Y normalmente lo que hace eh, la comunidad y las autoridades gubernamentales es el seguimiento correspondiente. Eso en cuanto tiene que ver al proceso de policía comunitaria. Como habíamos manifestado en la clase anterior, la primera, cuando se habla del proceso CEPTED, todos sabíamos y todos conocemos que el proceso CEPTED, que voy a hacer muy rápido esta vez, que es continuo, por supuesto, es el primero que tiene que ver con la comunicación y, por supuesto, la consulta. ¿Y a quién hace esa comunicación, da esa comunicación y consulta? Por supuesto, la comunidad, tal cual como es la participación ciudadana. Acá habla de contexto, alcance, contexto y criterios. Es ahí donde hablamos de que existe un proceso netamente territorializado, orientado específicamente a un territorio, donde hay un equipo de gestión que trabaja mucho en ese territorio en coordinación con los diferentes actores. Aquí lo que hacen bajo el proceso de diagnóstico, se le podría denominar, es la evaluación de todos los riesgos existentes, los factores de riesgo, los factores asociados y las causas que generan los problemas en el ámbito de un riesgo que pueda darse para el cometimiento del delito y violencia, pasando por la identificación del riesgo, el análisis del riesgo, la evaluación del riesgo y, por supuesto, a un proceso para tramitar o tratar el riesgo mediante una acción, mediante una estrategia, mediante objetivos específicos. Una vez aterrizados esos objetivos, ¿no es cierto? El proceso CEPTED lo que hace es registrar para tener evidencia científica en un proceso y se le hace seguimiento y, por supuesto, la revisión continua sobre los procesos que se hacen para mejorarlo en su futuro. Eso en cuanto al tema del proceso CEPTED. Ahora bien, ¿cómo es que juntamos esto para que se transforme en algo sumamente más prodigioso, mucho más efectivo y eficaz? En este esquema voy a explicar la prevención del delito desde la acción policial con iniciativas CEPTED. Aquí está conjugada todas las iniciativas desde la visión de resolución de problemas, por supuesto, trabajo en territorio, trabajo en puntos específicos,
con procesos adecuados, con la articulación del proceso CEPTED. Y voy a detallarlos uno por uno. En primera instancia, como podemos saber, debemos identificar a dónde es que vamos a intervenir. Buscamos el lugar y para poder intervenir un lugar, primeramente debemos conocer qué está pasando. Y en ese momento lo que vamos a hacer es pedir a la instancia correspondiente, como por ejemplo el DAIT de la Policía Nacional, el ECU 911 y la Fiscalía, nos proporcionen la información de ellos y lo vamos a georreferenciar. Es decir, vamos a conocer, por un lado, las incidencias del cometimiento de delitos, violencia, incivilidades, contravenciones. Y como podemos observar allá, ahí están concentradas en el territorio, pero hay ciertos puntos específicos donde se concentra más la problemática y por supuesto ahí es donde vamos a incursionar, ¿cierto? En ese lugar, ya tenemos ese lugar, ya tenemos la información y los puntos críticos, pero es fundamentalmente, ¿no es cierto?, trabajar muchísimo con los actores clave que son la ciudadanía, las organizaciones y las demás que ya vimos anteriormente, tanto a nivel territorial como a nivel local y de instituciones de Estado y gubernamentales. Entonces, es fundamental que todos conjuguemos el mismo idioma, que sepamos que tenemos deberes y obligaciones y que una vez conjugado ese concepto claro de formar agentes de paz y, por supuesto, armamos una coalición, un pacto, el pacto de trabajar juntos para mejorar la seguridad ciudadana, específicamente para la prevención del delito y la violencia. Una vez que nosotros ya nos agrupamos para trabajar juntos, analizamos la problemática que tenemos en los mapas hotspot y nos vamos, por supuesto, a incursionar en uno de ellos. En el primer caso es un barrio específico, como pueden ver acá. Vamos a delimitar el territorio, el alcance, el contexto de criterios. Esto ya tiene que ver mucho con los procesos de CEPTED, ¿no? Vamos al territorio, verificamos y entramos a conocer a través de metodologías del mes que es parte de CEPTED, es marchas exploratorias de seguridad, tanto en el día como en la noche, en coordinación con la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad, siendo los nativos expertos, nos van a informar detenidamente los problemas que existen en su barrio, en sus espacios. Se trabajará mucho en sondeos, porque muchas veces no tenemos encuestas de victimización y temor, ¿no? Trabajaremos en focus group, en diálogos ciudadanos, por supuesto, para conocer estos problemas de convivencia y, por supuesto, los actos incívicos que existen en ese territorio. Una vez conocida esa información, más la información que nos da el DAI, la Fiscalía, el ECU 911, definitivamente correlacionamos, hacemos un proceso de análisis que se transforma en inteligencia. Una vez que se transforma en inteligencia y vamos a trabajar mucho en una matriz de priorización, vamos a tener ya priorizado cuáles son los problemas que tenemos en ese espacio pequeño que es el barrio. Por supuesto, hacemos esa evaluación comprensible de todos los riesgos existentes y lo que vamos a hacer es determinar objetivos a cada uno de los problemas. Es decir, que si hay un problema, le vamos a transformar en un objetivo a solucionar, ¿sí? Una vez que trabajamos y lo convertimos a esos problemas en objetivos, volverlos a positivo, en otras palabras, generamos las estrategias y las acciones a seguir con el propósito de tomar decisiones de qué es lo que vamos a hacer, o sea, trabajar en proyectos atacando las causas, esos factores de riesgo que hemos encontrado en el territorio y trabajar esos proyectos de forma conjunta con todos los actores a nivel territorial. Una vez trabajados esos proyectos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es registrar para próxima evaluación, próximo análisis, próximos estudios profundos para que quede evidencia de lo que se ha hecho. Hacemos un seguimiento completo de los proyectos pequeños que ya nacieron en las estrategias de acciones y finalmente lo que hacemos es rendirle cuentas a la misma comunidad sobre los proyectos que estaban establecidos en las acciones, en las estrategias y en los objetivos estratégicos que nos planteamos.
Eso genera de alguna u otra manera un proceso adecuado a la hora de tener una política clara de seguridad, de prevención del delito a nivel local en cuanto tiene que ver a los territorios. Muchísimas gracias. Hasta aquí es el punto de la lección número 3.